Un virus desata el caos en un pueblo pequeño, convirtiendo a sus habitantes en asesinos, mientras el gobierno opta por borrar todo rastro con un bombardeo. David y Judy harán lo imposible por escapar, pero la verdadera pesadilla apenas comienza. El escenario inicial nos sitúa en un pueblo envuelto en llamas. A continuación, la narración retrocede 2 días antes del incidente para contextualizar los acontecimientos previos. Ogden Marsh era una comunidad tranquila, donde cada habitante se ocupaba de sus asuntos cotidianos. Aquel día se celebraba un partido de béisbol al cual asistieron los oficiales del pueblo para apoyar a su amigo Scotty. Sin previo aviso, irrumpió en el lugar un hombre llamado Rory, quien mostraba signos evidentes de alteración y portaba una escopeta en sus manos. De inmediato se generó un clima de tensión y los oficiales instaron a los asistentes a refugiarse en la caseta mientras intentaban manejar la situación. Uno de los oficiales se aproximó a Rory con cautela, asumiendo inicialmente que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Le solicitó con tono persuasivo que bajara el arma para evitar una tragedia. Sin embargo, cuando el oficial percibió que Rory intentaba levantar la escopeta para apuntarle, reaccionó con rapidez, sacó su arma reglamentaria y sin más alternativa le disparó en la cabeza, acabando con su vida en el acto. Tras el incidente, varios oficiales se acercaron para inspeccionar el cuerpo inerte de Rory. Posteriormente, en la morgue, el forense informó que se realizarían pruebas toxicológicas para determinar si el fallecido había consumido alcohol o drogas, aunque los resultados tardarían aproximadamente una semana. Mientras tanto, el oficial implicado en el caso debía cumplir con el difícil deber de informar a la familia de Rory sobre lo sucedido y expresar sus condolencias. La esposa del fallecido, profundamente afectada y sumida en la desesperación junto a su hijo, aseguró que su esposo había dejado el alcohol hacía 2 años, por lo que le resultaba incomprensible que un oficial hubiera acabado con la vida del borracho del pueblo. En su hogar, el oficial David no lograba sobreponerse a lo sucedido. La culpa lo consumía y su malestar no pasó desapercibido para su pareja, Judy, con quien convivía. Ella, al notar su angustia, intentó reconfortarlo, asegurándole que había hecho lo correcto. Poco después, David recibió una llamada del médico forense con los resultados de los análisis toxicológicos. Para su sorpresa, no se encontraron rastros de alcohol en la sangre de Rory. Sin embargo, convencido de que el hombre había mostrado un comportamiento inusualmente errático, decidió solicitar pruebas adicionales para detectar posibles sustancias tóxicas, aunque estas tardarían aún más días en arrojar resultados. Más tarde, él reflexionaba sobre los acontecimientos en el campo de béisbol. David se encontró con Ben, quien parecía completamente desorientado. Al notar su estado ausente, tuvo que llamarlo varias veces hasta captar su atención. Cuando finalmente reaccionó, Ben se mostró asustado y confuso, como si no supiera dónde se encontraba. No obstante, solo pronunció unas palabras inconexas sobre que los niños eran fuertes, asegurando que estarían bien. Luego, sin dar más explicaciones, salió corriendo, dejando a David aún más desconcertado. Al consultorio médico del pueblo, donde trabajaba Judy, llegó una familia visiblemente preocupada. La esposa estaba alarmada por el comportamiento de su marido, William, quien parecía completamente desconectado de la realidad. Durante la consulta, al preguntarle sobre su estado, él minimizó la preocupación de su esposa, asegurando que se sentía bien, solo un poco cansado. No obstante, lo inquietante fue que, al formularle preguntas más específicas, continuaba repitiendo las mismas respuestas de manera mecánica. Al finalizar la consulta, Judy, preocupada por la posibilidad de que se tratara de una afección más grave, recomendó que William se sometiera a una tomografía para descartar cualquier problema grave. Esa noche, la familia descansaba en su granja cuando un ruido inusual proveniente del cobertizo interrumpió el silencio. Despertada por el sonido, la esposa, con el rostro lleno de inquietud, le pidió a su hijo que permaneciera en la casa en tanto ella investigaba. Al entrar en el cobertizo, descubrió que la gran máquina cosechadora estaba encendida sin motivo aparente. Extrañada, comenzó a llamar a su esposo Will, pero no obtuvo respuesta. Tras apagar la maquinaria, el silencio fue abruptamente interrumpido por los desesperados gritos de auxilio de su hijo provenientes de la casa. Sin dudarlo, salió corriendo a toda prisa, impulsada por el temor de lo que pudiera estar ocurriendo. Finalmente, la mujer encontró a su hijo oculto dentro de un armario, temblando de miedo. Con voz entrecortada, el niño le advirtió que Will estaba fuera de sí y que portaba un cuchillo. Sin perder tiempo, la madre se refugió con su hijo en la habitación, asegurando la puerta para impedir que su esposo entrara. Sin embargo, lejos de desistir, Will tomó un bidón de gasolina y comenzó a rociarla por toda la casa. Su expresión no reflejaba duda ni remordimiento. Con mano firme, encendió un fósforo y lo arrojó al suelo, desatando un incendio que envolvió la vivienda en llamas, con su familia atrapada en el interior. David fue llamado a la escena del crimen. Al llegar, encontró la casa aún envuelta en llamas mientras los bomberos luchaban por sofocar el incendio. La devastación era evidente, pero lo más perturbador fue la actitud de Will. Cuando las autoridades arribaron, lo encontraron tranquilamente podando el césped, como si nada hubiera ocurrido. Judy, quien había acompañado a David, no pudo contener su angustia. Ver al hombre tan sereno después de haber condenado a su propia familia
familia la sumió en una desesperación incontrolable. Entre sollozos intentaba comprender qué lo había llevado a cometer un acto tan atroz, pero su inexplicable calma solo hacía que la escena resultara aún más aterradora. William fue detenido y quedó bajo custodia en lo que la policía estatal se dirigía al lugar para hacerse cargo de la situación. Sin embargo, su estado de desconexión con la realidad permanecía inalterable. Por otro lado, en un área boscosa cercana, un grupo de cazadores hizo un macabro hallazgo: el cadáver de un piloto que, aparentemente, había caído en paracaídas. Según la condición del cuerpo, llevaba al menos una semana en el lugar. Al informar a las autoridades y corroborar la información, surgió una inquietante pregunta: ¿dónde estaba el avión del que provenía? Fue entonces cuando recordaron que días atrás alguien había reportado un fuerte estruendo en la zona, pero el aviso había sido desestimado, considerándolo un hecho sin importancia. Guiados por un ciudadano, los oficiales abordaron una embarcación para recorrer el lago en busca de restos del avión. Mientras navegaban, discutían sobre la veracidad de la información y la posibilidad de que el accidente hubiera pasado desapercibido. Sin embargo, en medio de la conversación, David notó algo inquietante bajo la superficie. Su expresión se tornó seria y con voz firme ordenó que detuvieran la embarcación de inmediato. Al observar con más detenimiento, descubrieron que la aeronave no solo era real, sino que su tamaño era colosal y yacía sumergida en el centro del lago, justo debajo de ellos. Tras este hallazgo, las autoridades activaron un protocolo de contención para evaluar la posible magnitud del incidente. Su primera preocupación fue rastrear el flujo del agua utilizada en el pueblo, pues si los restos del avión llevaban allí una semana, cabía la posibilidad de que el suministro estuviera comprometido. Lo más desconcertante era que una aeronave de tal tamaño hubiera caído sin que se reportara su desaparición en ningún medio de comunicación. Al analizar el mapa de los ductos de agua, los oficiales hicieron un descubrimiento alarmante. El suministro comprometido pasaba primero por la casa de Rory. De inmediato, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Convencidos de que el pueblo estaba en peligro, acudieron al alcalde para solicitar la suspensión del suministro mientras investigaban. Argumentaron que en las últimas 48 horas ya habían ocurrido 3 muertes sospechosas, pero el alcalde se mostró inflexible. Les recordó que el pueblo dependía de la agricultura y que, sin agua, la comunidad colapsaría. Su respuesta fue un rotundo no. A pesar de la negativa, David decidió actuar por su cuenta. Sin esperar más, se dirigió directamente al sistema de suministro para cerrarlo él mismo. Su compañero Ross intentó detenerlo, advirtiéndole que podrían perder sus empleos por desobedecer órdenes, pero David, consciente de la gravedad de la situación, no dudó en seguir adelante. De vuelta en la comisaría, descubrieron algo aún más inquietante. La celda de William estaba cubierta de huellas de sangre. De inmediato se acercaron para verificar su estado, solo para encontrarlo tendido en el suelo. Antes de que pudieran reaccionar, William se lanzó hacia ellos con una agresividad inusitada, tratando de alcanzarlos a través de los barrotes. La situación se tornaba cada vez más caótica. Se suponía que en la mañana la policía estatal vendría a trasladarlo, por lo que David intentó comunicarse con el cuartel. Sin embargo, al levantar el teléfono se dio cuenta de algo aún más preocupante. Las líneas telefónicas y el internet no funcionaban. Al salir a la calle para evaluar la situación, se encontraron con un panorama inquietante. Las calles estaban desiertas, sumidas en un silencio anormal. Lo único que rompía la quietud era una mujer que pedaleaba tranquilamente en su bicicleta pasando cerca de David sin mostrar señales de preocupación. Sin embargo, algo más llamó su atención. A poca distancia, una camioneta negra permanecía estacionada y desde su interior alguien tomaba fotografías en su dirección. David apenas tuvo tiempo de procesar la escena antes de que los ocupantes del vehículo se dieran cuenta de que habían sido descubiertos y huyeran. Después de esto, David decidió dirigirse a la morgue para verificar si Jim, el forense, se encontraba en su puesto. Sin embargo, al llegar, descubrió que el lugar estaba completamente vacío, sumido en un inquietante silencio. Con cautela, comenzó a inspeccionar los cadáveres cubiertos con sábanas. Al destaparlos, notó que los cuerpos habían sido manipulados. Sus ojos y bocas estaban cosidos, como si alguien hubiera querido silenciarlos, incluso en la muerte. Pero lo más aterrador fue cuando uno de los cuerpos que creía inerte comenzó a moverse. No era un cadáver, sino un hombre aún con vida, atrapado en la misma espantosa condición. Rápidamente cortó los hilos que sellaban su boca, permitiéndole hablar. Apenas recuperó el aliento, el hombre, con evidente terror, solo pudo susurrar una advertencia: mira detrás de ti. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en la cabeza lo dejó aturdido. Jim, el forense, lo había atacado por sorpresa y sin darle oportunidad de recuperarse, se preparó para acabar con él utilizando una sierra eléctrica. Se desató una violenta lucha. David, aún mareado, forcejeó con Jim en un desesperado intento por sobrevivir. En medio del enfrentamiento, logró envolver el cable de la sierra alrededor del cuerpo de su agresor. La máquina siguió funcionando y en cuestión de segundos, las cuchillas perforaron la carne de Jim, provocándole heridas letales. Cayó al suelo sin vida con la sierra aún en marcha. Esta comenzaba a arrastrarse peligrosamente hacia David, quien permanecía tendido, incapaz de moverse a tiempo. Justo cuando la situación parecía irreversible, Ross irrumpió en la morgue y con rapidez logró apartar la sierra antes de que alcanzara a su compañero, salvándole la vida en el último instante. Tras los inquietantes sucesos, David, preocupado por la seguridad de Judy,
Judy le pidió que se fuera unos días con sus padres hasta que la situación se esclareciera. Sin embargo, ella se negó rotundamente. No quería dejarlo solo y estaba decidida a permanecer a su lado. De repente, un ruido proveniente del exterior interrumpió la conversación. David, en estado de alerta, tomó su arma y salió a investigar. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó a Judy llamarlo desde la puerta. Al girarse, se encontró con un grupo de militares fuertemente armados que lo rodearon en cuestión de segundos. Sin darle opción de resistirse, lo capturaron junto a su pareja y los subieron a la fuerza en un autobús escolar. En el interior del vehículo se reencontraron con Ross, quien les explicó con el rostro lleno de tensión que los soldados estaban llevándose a toda la población sin dar explicaciones ni responder preguntas. El convoy los trasladó hasta un campamento de cuarentena operado por el ejército de los Estados Unidos. Al llegar, se les sometió a una evaluación médica para determinar posibles signos de infección. Pronto descubrieron cuál era el criterio que utilizaban: la temperatura corporal. Cuando fue el turno de Judy, los sensores detectaron fiebre. Sin darle oportunidad de explicarse, los soldados la separaron de David y la trasladaron a otra área. Desesperado, él intentó resistirse, pero su esfuerzo fue inútil ante la fuerza militar. Dentro de las instalaciones, Judy trató de explicar que su fiebre se debía a su embarazo, pero sus palabras fueron ignoradas. Sin miramientos, la sujetaron y la llevaron esposada a una sala donde otras personas aguardaban el mismo destino incierto. El caos estalló cuando un grupo de sobrevivientes armados irrumpió en el campamento. Un tiroteo se desató, sembrando el pánico. En medio del enfrentamiento, los infectados lograron liberarse, desatando el horror dentro de la base militar. Cuando los militares se retiraron, los trabajadores del campamento también huyeron, abandonando a su suerte a las personas que aún no mostraban signos de infección. Sin un plan claro y con la situación descontrolada, David y Ross decidieron regresar al pueblo en busca de armas y suministros antes de volver por Judy. En las instalaciones de cuarentena, Judy seguía atada a la camilla junto a los demás prisioneros. La incertidumbre y el miedo llenaban la sala, pero lo peor aún estaba por llegar. De repente, Ben, uno de los infectados, irrumpió en la habitación con un trinchante en mano. Sus ojos reflejaban una locura incontrolable mientras comenzaba a apuñalar indiscriminadamente a cualquiera que llamara su atención. Los gritos de dolor y desesperación llenaron el aire al ver que Ben avanzaba sin piedad. Poco a poco fue acercándose a Judy, quien, inmovilizada, no podía hacer nada más que observar con horror cómo el hombre levantaba el arma sobre ella. Justo en el último segundo, un disparo resonó en la sala. David había llegado a tiempo. Su bala impactó directamente en Ben, derribándolo de inmediato. Sin perder un segundo, se apresuró a liberar a Judy, para que después ella liberase a otra mujer y todos pudieran salir de allí. El grupo recorrió la ciudad en busca de un vehículo funcional, pero pronto descubrieron que los militares habían inutilizado la mayoría para impedir la propagación de la infección. Al avanzar con cautela por las calles desiertas, observaron con más detenimiento el comportamiento de los infectados. No solo eran agresivos, sino que parecía que actuaban con una furia incontrolable, similar a un síndrome de abstinencia. Sus cuerpos temblaban, sus miradas estaban perdidas y sobre todo tenían una insaciable sed de matar. Cuando Becca llegó buscando a su novio, el grupo corrió para reunirse con él. Sin embargo, la desconfianza era palpable. Nadie podía estar seguro de quién estaba infectado y quién no. Solo después de aclarar la situación y demostrar que estaban sanos, pudieron expresar su mutua preocupación y alivio al encontrarse. De repente, David escuchó pisadas acercándose. De inmediato hizo una seña a todos para que se ocultaran. Desde su escondite observaron una escena aterradora. Los militares recorrían las calles, sacando a familias de sus hogares, pero lo más escalofriante fue darse cuenta de su verdadero propósito. No estaban rescatando a los sobrevivientes, sino eliminándolos sin distinción, incluso a la familia del novio de Becca. Pero cuando él los intentó ayudar, fue ejecutado también. El grupo avanzaba con cautela por las calles cuando logró interceptar a un soldado. Lo inmovilizaron y le exigieron explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el militar, con el rostro lleno de miedo, confesó que sabía muy poco. Según él, solo seguían órdenes y les habían advertido que si se quitaban la máscara, morirían. Antes de que pudieran obtener más respuestas, escucharon pasos acercándose. Más soldados se dirigían hacia su ubicación. David, evaluando la situación, propuso un trato al militar capturado. Lo dejarían ir con la condición de que no revelara su presencia. Sin dudarlo, el hombre aceptó y así hizo, dándoles vía libre para irse de allí. Finalmente lograron llegar a la casa de David. Judy, tratando de mantener la calma, intentó fingir que nada de lo sucedido la afectaba, pero la realidad era innegable. El pueblo estaba prácticamente muerto y ellos eran de los pocos sobrevivientes. Al buscar una forma de escapar, encontraron en la cochera el viejo auto de patrulla de David, aún en condiciones de funcionar. Antes de partir, David fue a ver cómo estaba Judy, pero al entrar en la sala se encontró con que ella estaba amarrada a un sillón y no estaban solos. La esposa de Rory, el hombre a quien David había matado días antes, se encontraba allí junto a su hijo. Sus rostros reflejaban furia y dolor. Habían esperado la oportunidad para tomar venganza y ahora la tenían. La mujer amenazaba a Judy con un arma mientras recriminaba a David por la muerte de su esposo. Sin perder la calma, David logró desviar la atención de la mujer el tiempo suficiente para desarmarla y reducirla. Sin embargo, su hijo, cegado por la ira, tomó un arma
arma y apuntó directamente a David. Antes de que pudiera disparar, Russ reaccionó desde la planta baja y le acertó un disparo certero, neutralizándolo de inmediato. El grupo continuó su camino en el auto, recorriendo varios kilómetros con la esperanza de dejar atrás el horror que los perseguía. Sin embargo, su alivio fue efímero cuando un helicóptero militar sobrevoló la carretera por encima de ellos. Contuvieron la respiración, rogando que no los hubieran detectado, pero su mala suerte se confirmó cuando la aeronave giró en el aire y comenzó a regresar en su dirección. David, pensando rápido, divisó un lavado de autos cercano y maniobró con precisión para entrar en él. Su plan era permanecer ocultos hasta que la amenaza se alejara y luego retomar su ruta. No obstante, en cuanto el vehículo cruzó la entrada, los sensores del establecimiento se activaron, iniciando el ciclo de limpieza automática. El auto quedó atrapado entre las gruesas esponjas giratorias y el jabón. Becca se había asustado jurando haber visto a alguien. Ross, sin pensarlo demasiado, abrió fuego en dirección a la sombra que Becca había señalado, esperando ahuyentar cualquier amenaza. Sin embargo, en lugar de alejar al desconocido, el estruendo de los disparos atrajo a más infectados, que comenzaron a rodear la estructura. Pronto, el sonido de cristales quebrándose llenó el interior del vehículo. Los infectados habían roto las ventanas e intentaban ingresar con una agresividad desmedida. El grupo luchó con todas sus fuerzas para mantenerlos a raya, golpeándolos y empujándolos mientras trataban de hacer retroceder el auto. Al fin lograron accionar la reversa y salir del lavado, alejándose de la horda. Pero justo cuando pensaban que lo peor había pasado, un infectado que se había aferrado al techo lanzó un tubo metálico y atrapó a Becca por el cuello, colgándola con fuerza. El auto frenó bruscamente y todos salieron desesperados para intentar salvarla, pero ya era demasiado tarde. La tristeza y la impotencia los envolvieron de inmediato. El momento fue abruptamente interrumpido por una potente explosión. El helicóptero militar, que nunca dejó de acecharlos, había lanzado un proyectil que impactó directamente en su vehículo, haciéndolo volar en pedazos. Ahora, sin transporte, su única opción era seguir a pie. Avanzaron durante un largo trecho, revisando los restos de automóviles que encontraban en el camino, pero ninguno estaba en condiciones de funcionar. La desesperación comenzaba a apoderarse de ellos cuando, a lo lejos, divisaron un vehículo acercándose. David, con la mente enfocada en la supervivencia, trazó un plan rápido. Su idea era interceptar el auto y obligar a sus ocupantes a descender para tomar el control del vehículo. Sin embargo, Ross, sin comprender del todo la intención de su compañero, actuó impulsivamente y lanzó una malla con puntas metálicas en el camino, lo que hizo que el automóvil se descontrolara y terminara fuera de la carretera. Cuando se acercaron, descubrieron que el conductor era un oficial militar. Sin perder tiempo, lo sacaron del vehículo y lo interrogaron con severidad. Finalmente, el hombre confesó la verdad. El avión que se había estrellado en el lago transportaba un arma biológica altamente peligrosa, diseñada para desestabilizar a una población en caso de guerra. Sin embargo, debido a un error, la aeronave sufrió un accidente y su carga cayó sobre el pueblo. Justo cuando David y Judy estaban a punto de pedirle ayuda al oficial para salir del pueblo, un disparo resonó en el aire. El hombre cayó al suelo de inmediato con un impacto fatal en la cabeza. Atónitos, ambos giraron para encontrar a Russ con el arma aún en alto, su mirada perdida y sus manos temblorosas. En ese instante lo comprendieron. El virus lo había alcanzado. Su comportamiento agresivo y su falta de control eran señales claras de que ya no era el mismo. David intentó razonar con él, tratando de calmarlo, pero Russ no parecía dispuesto a escuchar. Su mirada se endureció y con un tono autoritario les ordenó seguir caminando, convirtiéndolos en sus rehenes. Durante un largo tramo, avanzaron en silencio, bajo la constante vigilancia de su antiguo compañero. Finalmente, David vio una oportunidad. Con un movimiento rápido y preciso, logró asestarle un golpe inesperado, haciéndolo caer al suelo. Russ se quedó allí, inmóvil por unos segundos, y cuando levantó la mirada, algo en él parecía haber cambiado. En su camino se toparon con un bloqueo militar que marcaba el límite del pueblo. Russ, consciente de su destino, les aseguró a David y Judy que distraería a los militares para que ellos pudieran cruzar por un lado. Él sabía que la infección pronto lo consumiría por completo. Con una voz firme pero serena, les aseguró que no tenía sentido seguir huyendo cuando su final ya estaba escrito. Solo esperaba que su sacrificio valiera la pena. Más tarde lograron llegar a una parada de descanso en medio de la carretera. Exhaustos y desesperados por alejarse lo más posible, comenzaron a buscar un vehículo que aún estuviera en condiciones de funcionar. Sin embargo, lo que encontraron fue una escena aún más aterradora. Varios camiones estacionados al borde del camino contenían cuerpos calcinados, personas que, al parecer, habían sido reunidas bajo la promesa de ser evacuadas, solo para ser ejecutadas e incineradas. Allí se dieron cuenta que el gobierno nunca tuvo la intención de salvar a los no infectados, simplemente se aseguró de no dejar ningún cabo suelto. Permanecieron en la parada de descanso, pero un repentino apagón sumió el lugar en la más absoluta oscuridad. El silencio se rompió de inmediato con los gruñidos y pasos acelerados de los infectados que emergían de las sombras. La persecución comenzó sin tregua. David y Judy corrieron, esquivando a sus atacantes a la par que intentaban encontrar las llaves de alguno de los vehículos para escapar. La desesperación crecía con cada segundo. En medio del caos, David logró incendiar a uno de los agresores, iluminando momentáneamente el lugar. Aprovechando la distracción,
tripulación finalmente encontraron las llaves y milagrosamente consiguieron arrancar uno de los camiones. Sin mirar atrás, aceleraron y abandonaron aquel sitio. Cuando avanzaban por la carretera, la radio del vehículo interrumpió el pesado silencio con un anuncio estremecedor. El gobierno había ordenado un bombardeo total sobre el pueblo. La intención era erradicar cualquier rastro de la infección, sin importar las vidas inocentes que pudieran quedar. Poco después, una gigantesca explosión sacudió el suelo. La onda expansiva los alcanzó, pero lograron sobrevivir, aunque su camión quedó completamente destruido. Sin otra opción, se vieron obligados a continuar a pie, dirigiéndose hacia la ciudad más cercana con la única esperanza de encontrar seguridad. Sin embargo, lejos de haber escapado del peligro, un satélite gubernamental los observaba desde el cielo. En una fría y calculada decisión, se activó un nuevo protocolo de contención, esta vez dirigido a la ciudad hacia la que se dirigían. Así finaliza esta película.